Tantos años que Rosa me presenta y es como si fuera la primera vez que me presentara. Y es algo, ¿no? Muy significativo que ella me presente y también que me diga, oye, predicaste larguísimo hoy, no debiste usar esa ilustración, no debiste dar tanto énfasis a este punto en particular. Se pueden ocupar sus asientos, pero siempre doy gracias a Dios por la vida de Rosa. Agradezco a cada uno de ustedes que el domingo me ayudaron para la predicación de México. Era un contexto hacia México y gracias a Dios se logró realizar ese trabajo y gracias a Dios por cada uno de ustedes que hicieron posible que esa predicación llegara hasta el Distrito Central. Lo pueden ver en Facebook. Cuando buscan que yo pongo el anuncio, pueden ver el culto, la reunión completa y mayormente corre mucho las páginas de ellos, pero lo pueden estar viendo. Eso agradezco que el domingo ustedes pudieron entender una tarea que no era tan fácil, tener ese auditorio que lo tenía ya en mente. Yo estaba ubicado dentro de ese evento allá en México, pero también estaba ubicado aquí con ustedes. También nuestra hermana Humilde, la cuñada de nuestra hermana Ramona, hermana de Hilario, pues después de batallarse, pues ha dicho presente en el pase de lista celestial. Y por cierto, el nombre cae bien con ella, porque en ella lo que se veía era una manifestación. Llora el concilio, porque ha sido llamado a las presencias celestiales nuestro amado hermano, el obispo Víctor César García. No sé si Yané lo puede poner ahí en pantalla. Lo recuerdan, le decíamos en el concilio el predicador de la gracia, porque todo el tiempo predicaba la gracia en Gálatas y la gracia en el libro de los Romanos. Se hizo un experto predicando sobre la gracia. Ya pues fue sepultado en Argentina, eso es antes de 24 horas, por lo menos en esas áreas se sepultan antes de las 24 horas. Ya fue sepultado y aquí está nuestro amado consiervo. Ha sido llorado por muchos, ha sido echado de menos por muchos. Contrajo cáncer en el páncreas y Dios le llamó a su presencia. Todavía en comparación a mi persona, creo que estaba en los 60 años, yo le llevaba unos 10 años, lo considero que era un hombre joven, pero a Dios le plació llamarlo a su presencia. Y les quiero invitar a estar en pie para guardar un minuto de silencio en memoria de Humilde, en memoria de Víctor César García, el obispo, y en memoria de nuestro exgobernador Carlos Romero Barceló. Y si algún familiar suyo falleció también estos días, lo incluimos ahí. Pueden ocupar sus asientos. Esta mañana le decía a Rosa, porque lo que un padre te dice te va a marcar para toda la vida, y más cuando estás llegando más mayor, uno por lo general tiende a recordar más lo que el padre decía. Y recuerdo que el viejo mío, desde chamaquito nosotros le decíamos al viejo, mira, se murió fulano, y el viejo siempre decía, se murió no es noticia, de qué se murió es noticia. Y siempre que sucede uno recuerda esto. Les quiero invitar así, amados hermanos, a acercarnos a Mateo capítulo 14, verso 28. Agradezco, Vivian, todos los esfuerzos que se hicieron. Probablemente fui yo que no puse bien en la ubicación del número, aunque lo habíamos hablado, pero no te preocupes por eso. Eso indica que todos nosotros cometemos errores y yo cometo más errores que tú, así que no te preocupes. Dice la Escritura en Mateo capítulo 14, versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hasta ti sobre las aguas. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones. Ya esa última porción de versículo, los que analizan como que encuentran que está fuera de contexto, pero no quiero meterme dentro de esa narrativa porque como que no cae en ese contexto. Fue como ubicado de manera incorrecta
por el escritor, pero vale la pena entender que todo es un contexto de que él quiere resaltar nuevamente el envío de los 12 discípulos. Me gustaría tratar la temática la proeza de Jesús. Rosa me preguntó temprano en la mañana, ¿y qué es proeza? Traté de buscarle en inglés un término de lo que era proeza y le dije, yo te voy a definir mejor en español lo que es proeza. Proeza es una hazaña, proeza es valentía, proeza es una acción extraordinaria que alguien hace, que es fuera de lo común y que puede marcar la vida de esa persona y la vida de otras personas. No sé cómo le diría la proeza en inglés. ¿Cómo le diría en inglés proeza? ¿Cómo? Ok. Ability, you can say ability, action, to do courage, to do something that other people are not doing. Ok. Gracias por esta clase de inglés en este día que me hacía falta. Mateo capítulo 14 nos presenta una serie de escenas, algunos highlights serían, vamos a notar que Jesús despide a la multitud, Jesús se va al monte, se va a orar solo al monte, llega la cuarta vigilia de la noche, una tormenta se desarrolla en el mar de Galilea, los discípulos solamente llegaron a mitad del lago, a mitad del mar de Galilea, y a la cuarta vigilia, después de Jesús haber caminado hacia la parte norte para desviarse hacia la parte noroeste, se encuentra que los discípulos están en medio de la tormenta. Jesús comienza a andar sobre las aguas. Pedro lo ve y primero gritan, es un fantasma, todos en coro. Pero Pedro se enfoca y se pone enfocado y se da cuenta que es el Señor. Y Pedro le dice, si eres tú, Señor, manda que yo vaya hasta ti. Y el Señor le dice, ven. Y Pedro comienza a andar sobre las aguas. La tormenta está arreciando, los vientos están fuertes. Pedro comienza a ahogarse porque se desenfoca y quita su enfoque de la persona maravillosa de Jesucristo. Y cuando grita, ay que me hundo, el Señor le extiende su mano y lo levanta. Y el Señor le dice, hombre de poca fe. Y todos los discípulos comenzaron a adorarlo y a reconocerlo como el Hijo de Dios. Básicamente eso sería el cuadro de lo que quisiera marcarle en los próximos minutos. Lo primero que le invito es a observar la despedida de la multitud. Dice el versículo 23, despedida la multitud, Jesús subió al monte a orar aparte. Y dice la Escritura, y cuando llegó la noche se encontraba allí solo. Varias cosas sería importante pensar. Pensar que Jesús le dedicó siempre tiempo al retiro, tiempo al ayuno, tiempo a la oración, tiempo a la citación de las Sagradas Escrituras en su humanidad. Entender que Jesús en toda su plena humanidad se cansaba. A veces las multitudes apretaban. Flavio Josefo llega hasta hablar exageradamente que habían unos 240 pueblos en aquellas áreas. Flavio Josefo llega a hablar exageradamente que algunos tenían hasta 15,000 habitantes. La realidad que en esa época de Jesús habría 9 ciudades importantes que no se las quiero mencionar todos, se van a cansar, pero entre ellas Corazín, Betsaida, Magdala, Cafarnaúm, Genesaret, Tiberia, eran ciudades máximas, la ciudad de Hippo al otro lado, allá el poblado de Cursi, pero de las pobladas tendrían como Capernaum, alrededor del mar de Galilea aproximadamente unos 15,000 habitantes. Era una zona muy habitada. Hablar de la Galilea era hablar de una ciudad en sí, si lo ponemos como área, que podía a veces compararse a lo que hoy día sería un Tel Aviv y una Haifa después de lo que hoy día es Jerusalén. Si algo podemos aprender, queridos hermanos, es la manera como Jesús cuidó de su vida espiritual. Cómo Jesús, después de haber hablado a una gran multitud y le dijo a Pedro que se metiera mar adentro y de estar en la barca y hablar desde la barca, Jesús sacó tiempo para reponerse espiritualmente. A veces damos demasiado tiempo al trabajo, demasiado tiempo al ministerio, demasiado tiempo a esto, demasiado tiempo a aquello, demasiado tiempo a lo otro, demasiado tiempo al estudio, demasiado tiempo a hacer ciertos quehaceres. Pero a veces no sacamos el tiempo suficiente para que tengamos una buena
recuperación que sea espiritual. Eso tú lo tienes que dictar, tú tienes que poner en agenda cuando es mi tiempo de descanso espiritual, un tiempo, un día al mes, horas que saque en la semana que tú digas, este es mi tiempo para yo meterme a leer las escrituras, no voy a hacer nada más, no voy a ver televisión, no voy a escuchar la radio, me voy a encerrar en mi aposento de oración y meditación, voy a poner música cristiana, voy a quizás leer un libro cristiano que me ayude a estar en comunión con Dios. Hay que sacar tiempo para hacer un cultivo de nuestra vida espiritual. Él había ordenado a los discípulos que cruzaran a la otra orilla. Él los despidió y se fue a un monte alto. Posiblemente este monte alto pueda tener dos opciones donde él se fue a orar. Puede ser el monte Albel, que está frente a Magdala. Puede ser el monte Gitín, que se ha dicho que fue donde Saladino ganó su gran batalla contra los cruzados. Pero el asunto es que las horas pasaron y Jesús estaba allí orando. Jesús amaba la oración. Era el Hijo de Dios. Pero en su humanidad nos enseña a nosotros que la oración es algo muy importante para cada uno de nosotros. Aprendemos que Jesús, el Hijo de Dios, vestido de cuerpo humano y vestido con humanidad como la nuestra, reconocía la importancia de lo que era la oración. Orar debe ser el gran negocio de la iglesia. Debe ser la gran responsabilidad de cada uno de nosotros. Orar de manera preventiva y orar frente a la crisis. Muchas veces las crisis nos llevan a orar más que nunca, pero qué bueno sería tener medidas que sean preventivas. El doctor Felipe Díaz es odontólogo y algo que he ido aprendiendo con él a lo largo de los años, que siempre le dice a su cliente, especialmente a mí como cliente, pastor, está usando el hilo dental, está haciendo esto, está cuidando su dentadura, cuántas veces se está cepillando. Entonces son detalles importantes porque eso se llama prevención. No esperamos que llegue el catarro, nos preparamos con vitamina C para ver si podemos enfrentar mejor el catarro. No esperamos la crisis, pero muchas veces las crisis nos impulsan a orar. Y si esa crisis te impulsa a orar, dale gracias a Dios por esa prueba, dale gracias a Dios por ese problema y dale gracias a Dios por esa dificultad. La práctica de orar es una práctica de todo creyente. Podemos hacer muchas cosas, cantar mucho, pero no oramos. ¿Sería preferible orar más que cantar? ¿Sería preferible nosotros caer más de rodillas para que Dios nos pueda ayudar? Y el que no puede estar de rodillas, sentado, de pie, lo importante es orar. Dice la Escritura que subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Eso es un retiro espiritual. Cristo hizo un combo espiritual. Hizo un retiro de ayuno, hizo un retiro de oración, inició su ministerio con un retiro de ayuno y ahora le vemos cuando está preparando a sus discípulos con un retiro de oración. Estaba solo. Ese retiro de separarnos a orar, de tener un tiempo de conversación con el amado Salvador, de poder saber que esa oración apartada, esa oración solitaria, esa oración privada, esa oración de un tú a tú, esa oración de un conversatorio con el Rey de la Gloria es muy importante en nuestra vida. Número 2, quiero observar el verso 14, la distancia de Jesús. Dice la Escritura, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por los vientos, por un viento contrario. En el mar de Galilea, sabemos que el lago de Galilea está sobre 400 metros más o menos sobre el nivel del mar, está bajo el nivel del mar. Y al estar bajo el nivel del mar, se encuentra rodeado de montañas. En los altos del Golán se encuentran hacia la parte derecha, hacia el norte. Se encuentran también lo que son las cordilleras de Gitín. Está rodeado, pero desde el mar Mediterráneo, con los montes de Efraín, con la cordillera de Carmel, con los montes de Nazaret, se va formando un túnel. Los que hemos viajado allí, se va formando un túnel. Y ese túnel del mar Mediterráneo va subiendo hacia la Galilea. Y ese túnel que va subiendo a la Galilea, aparte de que en el Jordán también, pues se forma una entrada de viento que va corriendo en esa dirección, porque el Jordán hubo algún sismo en el pasado y se separó. El Jordán forma parte de esas separaciones y topográficas que hay en el planeta Tierra, de algún sismo como en el pasado. Ahí es normal y es frecuente tener tormentas marítimas. Hace muchos años experimentamos unos fuertes vientos después que nuestra barca estaba con el obispo Roberto Padró, allí en el lago de Genesaret,
y puedo decirle que en barcas pequeñas se siente más y nosotros en aquella barca más grande pues lo sentíamos con fuerza, pero no sería lo mismo. La travesía de los discípulos hasta la otra orilla, Jesús le dijo, váyase en la otra orilla, él se iría caminando. Jesús estaba acostumbrado a caminar. El judío promedio sabía que tenía que hacer un viaje anual desde lo que era la Galilea hasta lo que era Jerusalén, o de Capernaum o de Nazaret. Todos los años los judíos desde niños tenían que hacer este viaje, todos los años para estar en la Pascua. Y a veces los más devotos y consagrados hacían 3 viajes anualmente hacia allá. Hoy día para nosotros sería una gran distancia, pero esos pueblos antiguos caminaban muchísimo. Y Jesús les envió hacia el otro lado. Ya la barca se encontraba en medio del mar. La tormenta no los dejaba avanzar. Cosas van a venir en nuestro camino que cuando ya tenemos metas de llegar a algún lugar van a tratar de obstaculizarnos los planes. Sea que queramos alcanzar un grado universitario, de momento sucede una enfermedad, falta de recursos. Sea que queramos construir una casa y de momento sucedió algo, despido del trabajo. Que sea que hagamos un ahorro para adquirir un mejor vehículo, de momento muere alguien en la familia, ya se afecta el pronto que vamos a dar. Tenemos que prepararnos, que muchas veces nos vamos a quedar en la mitad porque alguna tormenta se levanta en nuestras vidas. Muchas veces nos encontramos también que en nuestros propios ministerios, nosotros como creyentes, congregaciones completas se encuentran a mitad de alcanzar todo aquello que Cristo ha querido que ellos puedan alcanzar en su vida. En vez de llegar plenamente al destino, se encuentran que una tormenta ha interrumpido. Tormentas que llegan sobre ciertas congregaciones que cuando más están avanzando viene una división. Cuando más están avanzando, la gente aguanta los recursos financieros. Cuando más están avanzando, el pastor presenta su renuncia. Cuando más están avanzando, fallece el líder de la iglesia o alguien que era parte en este proceso. Cosas inesperadas, vientos inesperados, problemas inesperados, planes que se interrumpen cuando ya tenemos unos planes para el futuro. Ramona, que está presente con Hilario, mi amigo, tenían planes futuros. Llegar a ancianos, compartir sus últimos años allá en Loma de los Palos, República Dominicana, pero de momento llegó una tormenta y nuestro amigo tuvo que ser llamado a las moradas celestiales. Así ha sucedido en otros casos en los cuales, como el obispo Víctor César García, cuántos planes para toda la República de Argentina, para Chile, para Uruguay y aún iniciar el trabajo en Paraguay. De momento todo esto se interrumpe. Nosotros tenemos que empezar ahora como concilio, que ya comencé con el trabajo. ¿Quién va a quedar frente a la organización? Los que van a desertar cuando muere el líder. Sabemos que vamos a tener deserciones a nivel de esa región. Van a haber luchas por poder y nosotros sabemos lo que vamos a enfrentar porque el líder murió demasiado temprano y solamente llegó hasta la mitad. Pero queridos hermanos, tenemos que prepararnos para enfrentar las adversidades, para enfrentar los obstáculos que trae la vida, para luchar frente a aquello que trata de impedir que lleguemos hasta el final. No pensemos que cuando ya alguien no está, no podremos llegar. Eran de 3 a 6 de la mañana. Los judíos dividían la noche en 4 vigilias. La primera de 6 a 9, 9 a 12, luego 12 dividían hasta 3 y de 3 a 4. Dice que a la 4ª vigilia, es decir, de 3 de la mañana en adelante, es decir, entre 3 de la mañana a 6 de la mañana aproximadamente, Jesús va en rescate de aquellos discípulos. Cuando vemos las tormentas y nos encontramos dentro de la barca como aquellos discípulos, aunque los vientos sean contrarios y sean fuertes en contra de nuestras vidas, sea que Jesús esté durmiendo en la barca, lo podemos despertar y aquietará los vientos. Pero ¿qué sucede cuando somos nosotros los que estamos en la barca y Jesús no está en la barca? Cuando Jesús dijo que fuéramos hasta la otra orilla y no hemos llegado todavía hasta la otra orilla, lo que podemos saber que Jesús se invita él mismo a hacerse presente en cada una de nuestras tormentas. Jesús invita para ser parte de la solución en tu problema. Jesús invita para estar en ese cuarto de la clínica donde te encuentras recluido. Jesús se invita para tratar de resolver el problema de tu matrimonio. Jesús siempre dirá, presente, aquí estoy, pueden contar conmigo, vengo en el auxilio y en la ayuda de cada uno de ustedes.
Mientras Jesús llegaba hasta ellos, aquellas encrespadas olas comienzan a tomar más fuerza que nunca. Pero Jesús valientemente, como el Señor de las tormentas, que le apodó mi maestro, don Cecilio Arrastía, el doctor Cecilio Arrastía, uno de los predicadores más elocuentes que ha dado Latinoamérica, cubano. Cecilio Arrastía, gustaba nosotros escucharlo. No todo el mundo podía escuchar a don Cecilio Arrastía. Cecilio hacía teología, tenía una pronunciación extraordinaria, tenía un vocabulario único, se manejaba bien en esos clásicos de la literatura española, como el hablar Don Quijote de la Mancha, hablar de citar a Miguel de Unamuno. Era un experto citándolo, sabía hablar y en sus sermones metía todo esto. Y él apodó a Cristo en este pasaje como el Señor de las tormentas. Jesús es el Señor de los problemas. Jesús es el Señor de las dificultades. Jesús es el Señor de las necesidades. Jesús es el Señor de las enfermedades. Jesús es el Señor de los milagros. Jesús es el Señor de cualquier huracán que pueda llegar a nuestras vidas. Aquellos vientos le hacían resistencia y aquellos pescadores a quien temían a lo que estaba sucediendo, eran expertos, pero no tenían control de eso. Muchas veces la experiencia no nos ayuda a lidiar dentro de una crisis y una situación. En la crisis y en la situación sabemos quién es quién, qué nivel tiene de enfrentamiento, qué nivel de voluntad, cómo no se deja engañar por los sentimientos y las emociones. Muchos seres humanos pueden demostrar que tienen el más alto nivel de control de sus sentimientos y emociones, pero cuando viene el momento de crisis en su vida, voy a hablar bien puertorriqueño, se vuelven unos tembleques. No encontré otra palabra. Se vuelven frágiles, no tienen carácter. Y en la vida tú vas madurando y te vas haciendo fuerte en medio de las crisis. Una crisis fuerte te prepara para la otra crisis que va a ser mayor. Y si hasta aquí tú has llegado y has tenido que pasar una gran crisis por tu vida, sepa que el Señor te estuvo preparando hace mucho tiempo para estas crisis que has tenido que tener. Allí ellos comienzan a dar voces, hacen un coro. Y muchas veces cuando alguien dice algo negativo, hay un coro que le hace compañía. Cuando alguien grita, hay un coro que grita. Cuando alguien tiene miedo, hay un coro que tiene miedo. Y comenzaron todos a hacerle un coro y gritaban, es un fantasma. Muchas veces las leyendas, los mitos, se iban tejiendo alrededor de esos pueblos, como en nuestros pueblos también. La Llorona, por ejemplo, en Latinoamérica. La Sirena, en el puente de Jobos de Guayama. El ahorcado que corría a las personas allá en Vieques después de las 12 de la noche. Yo recuerdo, yo era muchacho y había estado en el Yacht Course. Yo soy graduado de COE, del Centro de Oportunidad Educativa del Fuerte Buchanan. Y ahí nos metieron a todos los muchachos que éramos problemáticos en las escuelas superiores, Graviela Mistral, Trina Padilla de Sansi, nos ubicaron de la de 18, ahí nos ubicaron en un programa especial que tenían los americanos, en lo que es el fuerte de Buchanan. Y unos amigos míos dijeron, mira, vamos para Vieques, porque en Vieques se dice que sale un ahorcado por las noches. Fuimos, éramos muchachos, nos pusimos a beber, a meter quenepas, porque allá había mucho, dentro del le metían quenepas, qué sé yo qué, y éramos chamaquitos, vacilando. Y nos fuimos, vamos a caminar por la calle, hay que esperar por la noche. Yo no sé quién fue el primero que gritó, ¡ves, Rabiel ahorcado! Y todo el mundo a correr. El miedo es contagioso. El miedo es un sentimiento que cuando se expresa comienza a contagiar a otras personas. El miedo les hizo pensar a ellos que eso que se decía, que un fantasma se movía en las aguas del mar de Galilea, en las tormentas, se había hecho presente. Y todos gritaban, es un fantasma. El miedo, mis queridos hermanos, hace decir y hace ver lo que no es. El miedo se presenta hasta políticamente en todo. Nos hace pensar que si sucede esto va a ser para lo peor, que si no sucede va a ser para lo mejor. Todo eso a base de miedos que tenemos. El miedo me hace pensar que me quieren dar esta promoción en el trabajo, pero después de unos días me van a despedir. El miedo me hace pensar que yo no puedo comprar esa casa porque nunca la voy a poder pagar y me voy a tardar 3 meses y nunca la tendré.
El miedo me hace decir, yo no puedo ingresar a la universidad porque yo no tengo la capacidad ni la mente para hacerlo. El miedo me hace a mí desistir de emprender algo en la vida. El miedo me hace pensar que si escribo este libro nadie me lo va a publicar y me voy a quedar sin publicarlo, por lo tanto no lo escribo. Pero escríbelo, lo puedes publicar por tu cuenta. El miedo me hace pensar que jamás podré lograr cosas en la vida. La palabra en griego para miedo es la palabra phobos. Y hay más de 200 o más fobias. Entre ellas, cuando una persona se mete a lugares encerrados, se le conoce como la claustrofobia. Aquí en esta iglesia hace muchos años teníamos una hermana que no se podía meter en ascensores. Y prefería ir a un lugar y estar subiendo todas las escaleras de un lugar porque no podía estar en ascensores. El miedo al agua le impide a la gente poder tomar un crucero. El miedo a la altura, la acrofobia, le impide a las personas poderse montar en un avión y llegar a su destino. El miedo a la muerte lleva a la gente a desarrollar la tanafobia. Gente que si usted los deja solo en un santuario, una vez dejamos una persona aquí y yo le dije, quédate aquí que voy a salir porque teníamos un cadáver aquí. Y cuando llegué la persona se había ido. ¿Por qué te fuiste? No, pastor, yo no me voy a quedar con un muerto aquí. Le digo, están más en peligro con un vivo que con un muerto. El miedo a los animales. Eso se le conoce como la zoofobia. Es aquello que le tiene miedo a los animales. Otro le tiene miedo a los grupos étnicos. Es la etnofobia. Hay gente que es un temor cuando ve un grupo étnico. Le tiene miedo. Y siempre piensan, por ejemplo, en República Dominicana. Siempre, y los hermanos dominicanos saben que es verdad, están pensando que los haitianos van a invadir la República Dominicana. Usted nunca le podrá quitar a los dominicanos eso de la mente. Todos ellos no es que quieren meter a los haitianos van a invadir, los haitianos nos van esto, los haitianos aquello. No, no es cierto. El miedo en barrios que lleguen hispanos a vivir en ese barrio. El miedo a vivir en un lugar donde vivan afroamericanos. El miedo a que uno de otro grupo étnico venga a ser parte de nuestra familia. Son miedos y más fobias que se van creando. En este caso ellos tenían una fobia. Y era la fobia a la noche. La fobia de ver fantasmas. Pero Jesús supo responderle, tened ánimo, yo soy, no temáis. Dos sentimientos que Jesús le manifiesta a ellos. Le inyectó primeramente el sentimiento del ánimo. Segundo, les inyectó el sentimiento del valor. Ante el sentimiento del miedo, necesitamos el ánimo y necesitamos el valor. Que tú animes a esa persona. No tengas miedo, nada te va a suceder. No, que si me da, no puedo manejar. Hay gente que nunca han aprendido a manejar mujeres y hombres también, porque tienen el temor que cuando eran pequeños hubo un accidente automovilístico y que en ese accidente alguien se accidentó, peor aún, que alguien murió. Por lo tanto, yo no tengo los nervios para manejar un vehículo. Pero en cuántos accidentes automovilísticos yo no estuve desde jovencito, ya mayor, me chocaban o lo que fuera. Y eso me va a decir que no puedo manejar. El miedo a tomar un tren, el miedo a andar por las noches. Trabajaba en el Hotel Comodore y no sé, Miguel, si todavía existe eso. Miguel, tú que conoces, pero cuando yo trabajaba en el Comodore no estaba el número 13, no estaba el cuarto 13 y no estaba el piso 13. Ya no existe, ¿verdad? Ya se ponen todos corridos. Entonces, yo recuerdo que eso era que la fobia, la gente no quería conectar con el 13, no querían pasar por debajo de una escalera. Cristo Jesús te ha libertado. Cristo Jesús te ha hecho nueva criatura. Tú no tienes que tener temor a ninguna cosa. Simplemente ten ánimo, ten valor. Tened ánimo. Yo soy, no temáis. Qué hermosas palabras. Anímense. Yo le estoy hablando a ustedes. No tengan temor de ninguna cosa. Jesús nos enseñó a vivir una vida exitosa, una vida bendecida, una vida poderosa. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Esto me lleva a la tercera reflexión de este día. Quiero considerar el verso 28, la reacción de Pedro. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, o sea, si no eres tú con el que yo estoy hablando, pues no me vas a responder, pero si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Eso se llama una gran proeza. Simón Pedro se destaca por ser un sanguíneo. Se desarrolló lo que es una teoría, y la hermana Rosel, que brega en el área de la salud mental,
esas teorías del flegmático, el melancólico, el sanguíneo, teorías. Tinlagel la hizo muy popular, pero que es una teoría basada en hipótesis de análisis de carácter. Pero digamos ahora y aceptemos por las señales que se ponen en esta teoría que Simón Pedro era una persona sanguínea colérica, que Pablo era una persona al principio antes de convertirse muy colérico y ya convertido melancólico, pero también se convierte en una persona sanguínea en las cosas que va a hacer como misionero. Hizo un cambio. El Señor, cuando llega a nuestras vidas, santifica nuestro carácter. Desarrolla en nosotros el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre y fe. Y con tales cosas no hay ley. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Simón Pedro, como siempre, el sanguíneo, el ligero, el que se movía y el que ahora comienza cuestionando al Señor. Si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti. Por favor, Pedro, no seas tan presentado. Espera pacientemente aquí en la barca. ¿Qué tú nos quieres demostrar a nosotros? Pero Pedro nos refleja a cada uno de nosotros. Pedro estaba dispuesto a realizar una acción que iba más allá de la razón humana. Pedro estuvo dispuesto a demostrarnos hasta dónde puede llegar la fe de un ser humano. Y se presentó como voluntario. Yo diría, solamente un loco con la fe de Pedro se atrevió a hacer una cosa como esta. Fue capaz de decir algo que una mente cabal quizá no la dijera. Pero de Pedro aprendemos que Pedro creía en Jesús y Pedro le creía a la palabra que le daba Jesús. Pedro no se iba a meter a las aguas sin el permiso de Jesús, pero se metería si Jesús les decía que era él. Manda que yo vaya a ti. La fe, queridos hermanos y hermanas, no puede actuar fuera de la palabra de Dios. La fe tiene que estar anclada sobre lo que Dios ha dicho en su palabra, lo que Dios ha revelado en su palabra. Y fuera del mandato, y vuelvo a citar del Señor de las tormentas, la fe debe responder siempre en el mandato del Señor de las tormentas y no fuera del mandato del Señor de las tormentas. Lo que aprendo aquí es que Pedro puso su enfoque en Jesús. Y viéndole, Pedro se enfocó en Jesús. En los años 70 me dio un momentito de nostalgia por el sermón que le iba a predicar hoy. Y me acordé que esta era mi cámara 35 milímetros que yo usaba en los años 70. Era la cámara que yo usaba por allá. La cámara fotográfica. Le quitaba mi lente cuando yo veía que no podía más. Y venía y sacaba mi teléfono, que era mi lente especial de aquellos años. Y yo venía con mi cámara. Hacía mi ubicación. Y venía yo para enfocar a la larga distancia. Y venía y le hacía el clic y movía. Los rollos eran rollos de 12, 24, 36. Entonces uno andaba con esos rollitos y muchas de esas fotos que tomaban en 35 milímetros, le poníamos cover aquí al filtro. Este filtro, como ven aquí, yo le ponía filtros aquí de colores. Yo jugaba también abriendo el lente de 1.8. En aquel entonces podía conocer esto un poco mejor que ahora después de tantos años. No teníamos el celular que tomaba esta fotografía, pero el hecho de que yo venía y abría inmediatamente y me ponía mi cámara sobre el cuello y le decía, Yane, mami, ponte ahí, pa, y venía y la ponía en el tripod, y venía y la apretaba en el tripod, ponía los segundos que fueran, y yo iba corriendo y me ubicaba allí mismo y salía en la fotografía. Hoy día todo lo puedo hacer con el celular, pero nunca el celular me va a poder dar la nitidez y el enfoque que yo podía poseer cuando usaba una 35 milímetros. Cuando filmábamos las películas de 8 milímetros, de super 8 milímetros, en blanco y en negro, en colores, los efectos que podíamos crear, el proyector que teníamos.
el proyector de 35 milímetros para dar películas en las iglesias. Esta juventud milenio no conoce esto. Esto es del pasado, le estoy hablando de otro siglo. De seguro que Brian se sorprende viendo esto, pero esto no es lo mío, es otro mundo. Pero lo importante es que eso me enseñaba a tener foco. Mientras Pedro puso los ojos en Jesús, Jesús le dijo, ven. Mientras Pedro estuvo enfocado en Jesús, Pedro no se hundió sobre las aguas. El libro de Hebreo nos hace ver que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del Padre Todopoderoso. En el libro de Hechos, capítulo 7, verso 55, se nos dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, vio que los cielos se abrieron, y cuando se abrieron los cielos, vio la gloria de Dios y vio a Jesús sentado a la diestra del Padre. Versículo 56 dice que Esteban declaró, y vi los cielos abiertos, y vi al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Eso es mantenerse dentro del enfoque. Mientras tú y yo nos mantengamos en el enfoque de Cristo, sepamos enfocarlo todo el tiempo. Si perdemos parte del contacto, vamos a enfocar nuevamente, que se vea con nitidez. El proceso es poder enfocar para ver las cosas con nitidez. No permitas que nada, ni las aguas, ni el viento, que ninguna otra distracción te quite de enfocarte en la persona de Jesús de Nazaret. Jesús le dice, ven. ¿Qué hizo Pedro? Puso los pies sobre el agua, comenzó a andar sobre el agua. El primer ser humano que anda sobre el agua simplemente por fe en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La fe viene a resucitarnos espiritualmente. La fe viene a levantarnos espiritualmente. La fe viene a resucitar sueños en nuestras vidas, a comenzar de nuevo, a continuar de nuevo en la vida. Él comenzó a andar. Para ir a Jesús, dice la Escritura, su meta era ¿quién? Díganme ustedes, era Jesús. Y cuando tenemos ese enfoque con Jesús, en medio de todo el problema miramos a Jesús. En la dificultad miramos a Jesús. Somos despedidos del trabajo, miramos a Jesús. El hijo hizo lo indebido, miramos a Jesús. El esposo se fue, la esposa abandonó la casa, seguimos mirando a Jesús siempre. En medio de la pandemia miraremos siempre a Jesús de Nazaret. Pedro pudo seguir a Jesús de cerca cuando estuvo en el agua, pero luego cuando estuvo en la tierra lo seguía de lejos, dice la Escritura. Veamos el versículo 30. Pedro, al ver el fuerte viento, el viento no se ve, el viento se siente, pero es una expresión idiomática. Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Recuerda, primero los discípulos tenían miedo, una fobia del fantasma. Ahora Pedro tiene de nuevo un sentimiento de miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Jesús es nuestro socorrista. Jesús es nuestro ayudante. Jesús es el que nos levanta en que nos estemos hundiendo. Cuando nos desenfocamos de Jesús y quitamos la mirada de Jesús de Nazaret, aún comenzamos a perder lo que es la fe. Pedro puso su enfoque en Jesús, pero cuando quitó su enfoque de Jesús, Pedro comenzó a hundirse. Tú y yo tenemos que mantenernos siempre mirando a Jesús de Nazaret. Esta pandemia, leí que muchos jóvenes se han vuelto al mundo. Gracias a Dios, nuestros jóvenes se han mantenido. En esta pandemia, muchos miembros de iglesia se han vuelto ociosos en el servicio para Dios, pero gracias a Dios tenemos una iglesia que se mantiene firme. Hablaba con una distinguida pastora y me dice la pastora, yo creo que lo mejor ha sido, Quitín, que en esta pandemia podemos seguir pastoreando una iglesia Zoom. Yo le dije, si seguimos pastoreando una iglesia Zoom, va a ser la peor tragedia que vamos a tener nosotros, porque la gente dejará de asistir a los templos y en los hogares no es lo mismo, porque en el hogar se me ponen a mí la silueta negra, yo no sé ni quiénes son, de seguro que están comiendo, de seguro que están bajando el toilet, de seguro que están viendo algo en televisión, de seguro que están googleando en el celular, porque no se dejan ver, se me esconden. No, yo no sé lo que sería estar pastoreando una iglesia que veo a 20 o veo a 15 y no veo a 30 ni a 40, no sé. Por lo menos aquí, aunque la pandemia no llegue en todos, yo los estoy viendo a cada uno de ustedes.
pero tiene sus ventajas. Yo como pastor también encuentro las ventajas, como me dijo la pastora. Me dijo, tú no tienes que prepararte, tú preparas la comida y te sientas. Pero llega el momento que uno tiene que tener el calor de ustedes, estar cerca de ustedes y ustedes estar cerca de nosotros. ¿Qué hundió a Pedro? El miedo. ¿Qué nos puede hundir a nosotros? El miedo. ¿Qué te impide alcanzar una meta en la vida? El miedo. ¿Qué te impide ser un emprendedor, ser un realizador, ser un visionario, ser un soñador, ser un actualizador en la vida? El miedo. Busque personas que nunca se atrevieron a intentar hacer algo en la vida, nunca lo lograron. Si George Washington no hubiera creído que podía vencer a los ingleses, nunca hubiera vencido a los ingleses. Si Abraham Lincoln hubiera tenido temor de que en cualquier momento lo iban a matar y no iba a lograr su sueño, nunca lo hubiera realizado. Sí lo mataron, pero se logró el sueño que quiso para la emancipación de los esclavos. John Roberts, conocemos a John Roberts, aquellos que le gusta leer mucho la historia, uno de los asistentes de Martin Luther King, se ponía una mochila en la espalda, John Roberts, se ponía una mochila en la espalda. Ahí llevaba la ropa interior que necesitaba, la pasta de dientes, pero también cómo él iba a recibir los golpes cuando le iban a dar. Era el primero que iba integrando los autobuses, era el primero que iba haciendo la marcha. Y no piense que para estar en esas marchas que hacía el doctor Martin Luther King, usted necesitaba entrenamiento. Había gente que iban y no podían ser parte de la marcha. Te tenían que enseñar a ti a no expresar tu ira ni tu coraje. Te tenían que enseñar a ti cómo tratar de protegerte. Te tenían que enseñar a ti cómo proteger tu cara cuando te soltaban perros salvajes y se levantaban policías con macanas, cuando te arrojaban el agua con toda la fuerza sobre tu rostro. Pero tuvimos personas que se atrevieron a hacer una gran diferencia en nuestro mundo. Hemos tenido personas que levantaron iglesias en los lugares más inhóspitos: Chiapas, México, Centroamérica, República Dominicana, el Ecuador, Argentina, Costa Rica, Honduras, Guatemala. Personas que pusieron su vida en esos lugares. Levantar una iglesia en una zona que no estaba supuesto a levantarla. Hoy día, la hija de ese pastor es asistente del obispo José Recino, allá en Faro de Luz. O sea, antes de nosotros alguien pagó un precio, a alguien le tiraron las piedras, a alguien lo corrieron, a alguien le echaron agua, a alguien le cerraban las tuberías. Alguien tuvo que pasar por muchas luchas, pero hoy nosotros podemos levantar nuestras manos, alabar y glorificar al Dios que está en los cielos. Jesús es nuestro salvavidas. Jesús es nuestro socorrista. Jesús no te va a dejar solo ni me va a dejar a mí solo. Lo mejor que podemos hacer es cuando estemos en necesidad pedirle ayuda. Señor, ay, que me hundo. Señor, ay, que me ahogo. Pero a veces el orgullo nos impide pedir ayuda. ¿Sabe por qué mucha gente se han divorciado? Por el orgullo de no pedir consejería. ¿Sabe por qué mucha gente comete errores en la vida? Por el orgullo de no pedir que alguien les pueda ayudar. Muchos se ahogan por causa del orgullo. Pero Pedro fue humilde y gritó por socorro. Veamos el verso 32. Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Pedro bajó solo, pero Pedro sube acompañado con el Señor. O sea, aunque el Señor lo levantó de las aguas, todavía estaba la tormenta. Y el Señor está contigo en medio de la tormenta. Pero va a llegar un momento que el Señor de las tormentas va a detener esas tormentas. Aquel que hizo la creación, domesticó aquellos vientos y tranquilizó aquella mar. Verso 33 dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. El gran milagro. Tienen una visión de que Jesús es Dios y tienen que exclamar mucho antes de la revelación que Pedro recibió. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Esta expresión literalmente fue la misma que dijo aquel centurión en la cruz del Calvario. Expresión que demuestra la total divinidad que había en Cristo Jesús. Notemos, mis queridos hermanos, en Mateo capítulo 16, Jesús pregunta: ¿quiénes dicen los hijos del hombre que soy yo? Tú eres Elías, Jeremías, tú eres alguno de los profetas. ¿Y quiénes dicen ustedes que soy yo? Pedro, el presentado, como siempre. Digo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Bienaventurado Simón Bar-Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y desde ahora te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y lo dijo allá en Cesarea de Filipo. Ellos aceptaron su divinidad. Ellos no lo vieron simplemente como un hombre común y corriente. Vieron que era el Hijo de Dios. Se dieron cuenta que recibían al verdadero Mesías. Ángel predicó este martes y habló de Juan el Bautista. Yo conversaba con él y sé que me está viendo y le dije, sabe que Malaquías se cierra con la profecía de Elías que vendrá y que nos vamos a Lucas capítulo 4 y esas palabras del Elías que vendrá se cumplen en Juan el Bautista. En un momento dado habían dos Mesías. Estaba Juan el Bautista, que lo veían como el Mesías, y estaba Jesús de Nazaret, que era el Mesías. Hasta que Juan el Bautista tiene la revelación del cielo que le dice, este es mi hijo amado, en quien tomo complacencia. Y vio que vino el Espíritu, no que era una paloma, como en forma de paloma, para que lo podamos entender. Y escuchó la voz del Padre que habló y tronó desde los cielos. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sus discípulos se fueron detrás de él, tanto que Juan y Santiago fueron de esos primeros discípulos, o aún Felipe, que se van detrás del Señor. Juan renunció a su congregación. Juan dice, yo no soy el Mesías. Y creían que era el Mesías. Yo no soy el Mesías, yo no soy el que están esperando. El que está esperando es aquel. Yo no soy digno de desatar sus sandalias. Yo no le puedo quitar sus cabetes a los zapatos que se ponen. Yo no le puedo lustrar sus zapatos ni le puedo lavar sus tenis. Juan el Bautista reconoce que él simplemente fue uno que fue preparando el camino para ese Mesías que vendría. Verdaderamente eres hijo de Dios. Qué hermoso que todos a la vez fue un coro de miedo, todos a la vez es un coro de revelación. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Quiera que todos nosotros tengamos siempre eso en el corazón, de que le servimos al verdadero Dios. Para los judíos, cierro. Jesús es un falso profeta. En las religiones donde casi peor está ubicado Jesús es en el judaísmo. El judaísmo ortodoxo. Le enseñan a los niños que Jesús fue un falso profeta. Bueno, desde Mateo vemos que ellos inventaron, que se robaron el cuerpo, el cadáver. Ya eso estaba. Para ellos Jesús fue un falso profeta. Con que tú dices que eres el Hijo de Dios, tú dices que puedes destruir este templo y en 3 días lo puedes edificar. A Jesús lo vieron siempre como un falso profeta, un pretencioso mesiánico. Los musulmanes lo tienen un poquito mejor en su teología. Dicen que Jesús está en la línea de Noé, de Abraham, de David, y que antes de Mahoma fue el antepenúltimo profeta. Pero en la práctica persiguen algunos de ellos aquellos que se identifican con Jesús. Pero el cristianismo dice que Jesús fue y es el Hijo de Dios. Vino a la tierra como el Hijo del Hombre, porque el Hijo de Dios, dice Mike Perman, se hizo hijo de los hombres para que los hijos de los hombres se pudieran hacer hijos de Dios. Cristo vino y tomó un físico como el de nuestro, bueno, palestino. Cristo vino y tomó una piel como la nuestra, bueno, palestina. Ahí le estoy hablando territorialmente. Jesús vino y tomó un lenguaje. No tomó el anglo, no tomó catalán, no tomó la lengua de las tribus turcas, ni el japonés ni el chino. Tomó un idioma, el arameo. Vivió nuestra humanidad por 33 años y medio. Cuando tú y yo estamos en dificultades, Él nos conoce. En su humanidad, lógicamente, Jesús se cansaba. En su humanidad le dio catarro. En su humanidad Jesús le dio hambre. Jesús fue tan humano como tú y yo somos humanos, pero nunca dejó de ser Dios. ¿Qué me enseña todo esto?
que aún a la cuarta vigilia de la noche, después de vientos, vendavales y tormentas, después de haberlo confundido con un fantasma, Él se nos puede revelar. Y como a Pedro nos puede decir que podemos andar por encima de las aguas embravecidas y que podemos caminar frente a las tormentas, por más grandes que sean en la vida. Que aunque nos hundamos, Él nos va a levantar, puestos en pie. Padre Dios celestial, te doy gracias por esta hora. Gracias por cada uno de tus santos que hoy hemos estado en la barca, llenos de miedo, enfrentando vientos. Algunos nos hemos mojado. Nos hemos agarrado fuertemente de esa barca que parecía hundirse. Y que en medio de todo parece que tuvimos una ilusión. Parece una pesadilla, Señor, cuando miramos y lo que vimos fue un fantasma. Y es probable que en nuestras pruebas lo que estemos viendo son fantasmas. Cosas que en verdad y en realidad no son. Miedos que han sido inculcados por la cultura. Pero qué bueno, Señor, que siempre tendremos un Pedro que está enfocado con sus 35 milímetros. Que sabe poner su cámara en foco. Y que allí sintió que podía ser tú. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y le dijiste, ven. Y eso nos dices hoy a nosotros. Señor, si eres tú en medio de este problema, dime que vaya hasta ti. Ven con tu problema. Ven tú. Te quiero ayudar, te quiero sostener. Y aún después de disfrutar un tiempo andando sobre las aguas para ir con un récord al World Guinness Record Book mundial. Señor, nos desenfocamos y quitamos la mirada de ti, comenzamos a hundir. Ni siempre que quitemos la mirada de ti, en la familia, en la iglesia, en el ministerio, nos vamos a hundir. Pero qué bueno que no nos olvidamos de hacer esas oraciones de clamor. De decirte lo que nos está pasando, que nos estamos hundiendo, nos hemos aflojado, hemos perdido la fe. Y que ese brazo todopoderoso tuyo fuera el derecho o el izquierdo, Señor. Porque tú levantas lo mismo con el brazo izquierdo que con el derecho. Porque el brazo izquierdo y el derecho no se pueden separar del cuerpo, como la pierna derecha y la izquierda no se separan del cuerpo. Y tú extendiste tu mano y tú nos levantaste. Gracias, oh Dios, amén. Pueden ocupar sus asientos. Cuando vaya a la parte de abajo va a haber un cuadro que me regalaron a mí hace muchos años, el Cristo zurdo.